a todos los adolescentes ver la realidad de una manera muy distinta. Es por eso que a partir de este momento los invito a través de su canal 6 Señal Villeta Dulce a disfrutar Al Tablero, porque tu opinión cuenta. Buenas tardes amigos de Al Tablero, porque tu opinión cuenta. Bueno, hoy miércoles 20 de julio es importante hablar con todos ustedes de un tema en particular. Por más de 50 años hemos vivido un conflicto armado, un conflicto interno, y es necesario hablar hoy precisamente 20 de julio, de hablar de los héroes. Hoy precisamente están celebrando en todo el país los desfiles en conmemoración a nuestros héroes de la patria y personas significativas que han dado la guerra en el buen sentido de la palabra, por eso, por la tan anhelada paz. Y hoy aquí en Al Tablero vamos a hablar de algo, de un proceso que se viene dando de acuerdo a una ley que es la 1448, que ya nuestra invitada, ella es Mónica Acosta, ella es la coordinadora de oficina de víctimas acá en nuestro municipio. Vamos a estar desglosando este tema. Hoy vamos a hablar de qué son las víctimas, sobre todo enfocado a los jóvenes. Mónica, le doy la bienvenida al Tablero porque tu opinión cuenta y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Mónica, empecemos a hablar de algo importante. Nuestro municipio cuenta con una oficina de víctimas en donde las víctimas, por tantos años víctimas del conflicto armado, tienen una oficina donde los puedan escuchar y además tienen unos beneficios importantísimos. ¿De dónde nace, digamos, o parte esta idea de tener la oficina acá en nuestro municipio, Mónica? Bueno, la unidad de víctimas es a nivel nacional, ¿sí? Es algo ya que por la ley 1448 del 2011 se estableció, ¿sí? Esta ley para la protección de todas estas víctimas. Estas víctimas son las que han venido surgiendo a través del conflicto y de la violencia que se ha vivido en nuestro país, ¿sí? Entonces, en nuestro municipio pues contamos con el enlace de víctimas, que es por parte de la Secretaría de Gobierno, y a su vez nosotros, yo soy la coordinadora de la oficina para que ellos tengan a dónde acercarse a pedir orientación. No en todos los municipios cuentan con esta oficina. Entonces no estamos ahí y pues de parte de nuestro alcalde, el doctor John Alexander Morera, pues siempre ha querido, sí, y está muy vinculado con la problemática y el apoyo que quiere que le demos a esta población. Mónica, gracias. Y es importante conocer que dentro de nuestro municipio, junto con Mónica y un equipo de profesionales, vienen trabajando en unos talleres importantes dentro de las instituciones educativas enfocados a las víctimas del conflicto armado, pero sobre todo en los adolescentes. Cuéntenos sobre esos talleres. ¿Cuál es la dinámica que ustedes tienen allí en las instituciones educativas? Bueno, ¿qué hemos querido realizar desde la oficina de víctimas? No solamente estamos recibiendo, ¿sí?, a toda nuestra población que tengan a dónde acercarse y poder tener una información respecto a la situación, a cada hecho que cada uno tiene, porque pues son diferentes hechos, que tengan a dónde dirigirse, ¿sí? Porque hay veces que pues tienen tantas inquietudes y que tienen mucho desconocimiento a muchos derechos que tienen. Entonces, no solo está la oficina para atenderlos, orientarlos, direccionarlos, ¿sí?, de la mano también con la personería, sino que también estamos haciendo un trabajo de sensibilización, un trabajo de que nuestra sociedad se vaya ya interactuando y conociendo la problemática que nuestro pueblo y nuestro país tiene, ¿sí?, que es recibir una población en unas condiciones bastante difíciles, ¿sí?, y que desafortunadamente nuestra comunidad está ajena, ¿sí?, a esto que se está viviendo. Es importante que empecemos, Mónica, a definir qué es una víctima del conflicto armado.
Una víctima del conflicto armado es un hecho que le sucedió a una persona o un grupo de personas por la violencia que vive en nuestro país, ¿sí? Que hubo un atentado, ¿sí? Y murieron, de una familia murieron una serie de personas, ¿sí? Entonces eso es un hecho, ¿sí? Por la violencia. Resulta que por la violencia que vivimos también en la parte rural, resulta que estas familias tuvieron que salir corriendo porque los amenazaron o porque sintieron, ¿sí? Entonces este es otro hecho, tuvieron que salirse de sus predios, de sus viviendas, ¿sí? Para protegerse. Aquí en nuestro municipio, Mónica en particular, ¿cómo reciben ese tipo de pedagogía los adolescentes a los cuales ustedes llegan en las instituciones educativas? Estamos siendo conscientes de lo que son las víctimas y las estamos incluyendo dentro de nuestro diario vivir, o están viviendo todavía en el anonimato. Pues es difícil, para ellos es difícil y sí, la mayoría están protegidas su identidad, porque no es fácil y por los mismos hechos que han vivido se prefiere tener la entidad protegida porque a ellos les da miedo. Entonces no es fácil, ser víctima del conflicto armado no es fácil, porque podemos llamar víctima a alguien que le robaron, ¿sí? Podemos llamar víctima a alguien que lo hirieron porque fue cómplice de un robo, digámoslo así. Pero las víctimas del desplazamiento del que se está hablando en la ley 1448 del 2011 es las víctimas del conflicto armado por nuestra violencia. Bueno, Mónica, la voy a invitar a usted y a amigos televidentes de Al Tablero porque tu opinión cuenta a ver un pequeño videoclip sobre las víctimas del conflicto armado. Porque me convencieron, porque fueron a la casa, me dijeron que pues que allí iba a tener todo allá, que no me iba a faltar nada, pues que iba a tener comida, iba a tener dormitorio, que iba a tener todo, pero que pues que no me iba a faltar nada, que ellos me iban a apoyar y que me iban a ayudar y todo. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene desde el año 1999 a la fecha el programa de atención especializada a los niños desvinculados de grupos armados ilegales, que la mayoría de estos son hombres, en un alto porcentaje, más del 70% son hombres de mujeres y con bajos niveles, digamos, de escolaridad. Por supuesto, los niños víctimas de reclutamiento ilícito tienen unos factores externos que hacen que sea mucho más factible el mecanismo de seducción, o porque están en unos temas viven en unas condiciones de pobreza, porque hay temas de deserción escolar, porque hay violencia intrafamiliar, hay violencia sexual en sus familias, y esto hace, por supuesto, que ante la luz de cualquier mecanismo de seducción de los grupos armados ilegales, pues tengan mayor probabilidad de que efectivamente puedan ser reclutados. Pero estos jóvenes, indistintamente del mecanismo que se utilice, lo más importante es que son reconocidos como víctimas y como tal tienen todo el derecho a las medidas de asistencia, atención y reparación integral en el marco de la ley 1448. Al Tablero porque tu opinión cuenta. Estamos hablando hoy de víctimas del conflicto armado en los adolescentes y de cómo el gobierno ha instituido unas estrategias importantes para que precisamente los jóvenes y obviamente nosotros que estamos alrededor de las víctimas no seamos indiferentes ante todos estos hechos que a ellos les pasan a tan corta edad y obviamente también ya cuando son adultos cuando son adultos o a todo un núcleo familiar. Mónica, es importante que hablemos sobre los talleres, cómo se llevan a cabo allí en las instituciones educativas. Bueno, como te había mencionado anteriormente, desde la oficina estamos no solamente atendiendo a nuestra población, sino también hemos querido, ¿sí? Socializar, llevar también hacer un tejido social con nuestros alumnos de los colegios, con nuestros jóvenes, ¿sí? Porque nos dimos cuenta que tienen mucho desconocimiento a esta población. Entonces lo que queremos es socializar, ¿sí? Para que se vayan vinculando con la problemática que tiene que ver el conflicto armado.
Ahora pues con todo este proceso que estamos viviendo pues va a ser algo que es del diario vivir. Entonces es como empaparlos, inculcarles a estos jóvenes que no se pierdan los derechos humanos, los valores, que créame que estamos viviendo una época donde los valores se están perdiendo. Entonces queremos como ir rescatando esto para que sean más humanos, que si se llegan a encontrar con una víctima, sea en el colegio, sea en la calle, sea en nuestro diario vivir, no vayan a recibir un rechazo, que es lo que normalmente se recibe, sino al contrario, que tengan un apoyo por parte de ellos. Es importante también, comentábamos con Mónica extra cámaras, que muchas veces la reacción de algunos jóvenes que son precisamente indiferentes a este tipo de hechos es... esa palabra víctima tiene tantos significados, pero nunca al preciso se va como a la definición precisa. ¿Cuáles son esas reacciones de los adolescentes, Mónica? Normalmente pues es como de asombro, como de miedo, ¿sí? Desafortunadamente hay víctimas, ¿sí?, donde no son víctimas, que aprovechan también la situación. Y eso también es una situación que estamos viviendo. ¿Y ustedes cómo llegan a detectar de pronto eso? Pues a ver, la población está identificada, ¿sí? La unidad de víctimas a nivel nacional ya tiene una base de datos, una plataforma, ¿sí?, donde uno los identifica. Sí. Pero no falta que lleguen vivos, dicen por ahí, ¿sí? Hacerse pasar por víctimas, pensando que eso es así nomás y ya. Entonces, sí, por unos están pagando otros, y que si vienen a hacer es delincuencia. Entonces, digamos que culpan de pronto a esta población que tuvo que venirse de su municipio, de su residencia, ¿sí? Porque no quiere decir que todos son de Villeta, no. Tenemos muchos municipios que han llegado, ¿sí? Y entonces piensan que el extraño, entonces resulta que es el del delincuente, ¿sí? Entonces los confunden. Entonces la reacción es siempre un poquito agresiva. Uno no dice que no de todo el mundo, pero de la mayoría sí. Donde es el asombro, como el miedo, como ahí, ¿sí? Como se sienten así como cohibidos. Bueno, aquí hay algo que dentro de cuando se empieza a ser víctima del conflicto armado en Colombia, es importante que se teje también dentro de esto, es como la resolución precisamente de estos conflictos, que pues obviamente en los talleres también dictan esa parte, Mónica, de pronto como que hacen entender a los adolescentes qué es una víctima realmente y qué es lo que viven ellos realmente y por qué no los debemos discriminar. Exactamente, nosotros lo que hacemos en estos talleres es explicarle, estos talleres lo hacemos en compañía con la doctora Viviana, que es la psicóloga de nuestra comisaría del municipio. Entonces es un trabajo psicológico también, ¿sí?, donde se le está concientizando a los jóvenes de esta problemática, de qué es la víctima. Se le explica que la víctima son de estos hechos, de la violencia, de lo que están viviendo, que una víctima es la que tuvo que salir a medianoche corriendo con su familia porque si no, pues pasaba algo grave, ¿sí? Y así los diferentes hechos. Entonces, digamos que se hace la concientización en ellos. Y mira que la reacción fue muy favorable. Ellos decían, no, nosotros no teníamos ni idea. Muchos dijeron, sí, habíamos escuchado algo en la televisión por lo del acuerdo, lo que hablan del acuerdo de paz. Entonces, pero sí hay bastante desconocimiento de qué es la población víctima y desplazados. Al tablero, porque tu opinión cuenta. Después de este corte comercial seguimos hablando sobre algo importante, las víctimas del conflicto en nuestro municipio a nivel nacional. Y es importante, hoy el tema de moda es proceso de paz, diálogos de paz, posconflicto, todo ese tipo de herramientas y estrategias del gobierno nacional, precisamente para ver
a futuro lo que va a ser una paz, lo que va a ser la convivencia entre vecinos, la convivencia entre las mismas instituciones educativas y obviamente dentro de los jóvenes. Entonces estamos hablando sobre también esa cátedra de paz que es importantísimo para los adolescentes. Mónica, hablemos sobre esa orientación que va a tener el núcleo familiar por parte de la unidad de víctimas y los recursos, digamos, que tienen, si dentro de ese núcleo familiar tienen adolescentes, ¿cuáles son como esas ayudas y esas orientaciones? Bueno, sí, claro, por supuesto. La población también se caracteriza por ser de altos números de integrantes en la familia, sí, y sobre todo de jóvenes. Sí. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos desde la unidad de víctimas? Recibirlos, ¿sí? Lo primero que hacemos es identificarlos. Tenemos la plataforma, ¿sí?, de la unidad de víctimas, que es la carta Vivanto que llamamos, que es como la cédula de los desplazados. Uh-huh. Recibimos la identificación, efectivamente se identifica que sean de la población víctima. Sí. Allí podemos observar pues en qué condiciones están. Pues ellos tienen derechos a unas ayudas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Direccionarles para mirar en qué condiciones están, si les ha llegado, si no les ha llegado, si les llegó en algún tiempo y no les volvió a llegar. Entonces estamos haciendo un trabajo de direccionarlos, de hacerle la llamada, porque la información de su situación o de las ayudas que van a recibir es personalizada. Esa información solamente es para ellos, para el desplazado, para el cabeza de hogar que hizo su declaración. Para ellos son los beneficios, eso no se le puede estar divulgando a todo el mundo. Eso es confidencial. Es confidencial la información, entonces lo que uno hace es recibirlos, mirar, actualizar la base de datos, es lo que he venido haciendo. Entonces hacemos el proceso de la llamada, porque pues es difícil que ellos se comuniquen por el celular o por teléfono pues particular. Sí. Entonces lo que uno hace es conectarlos para que ellos se puedan informar, ¿sí?, de cómo va su proceso de ayuda. A ellos les manda a la unidad de víctimas unas ayudas en el año, ¿sí? Entonces nosotros les apoyamos en esta parte. Les hacemos inclusiones de su grupo familiar que pues tienen derecho sus hijos y no, en algún momento en su declaración no quedaron vinculados o que la información quedó errónea, entonces se le aclara. Todo se hace también de la mano de la personería, estas correcciones, estas inclusiones, entonces para organizar su grupo de familiar. Entonces también se les enruta para que les hagan la encuesta, es la valoración que le hacen a este grupo de la vulnerabilidad que tiene su hogar, ¿sí?, en qué condiciones está, y de acuerdo a la situación en la que se encuentre, pues así mismo también les van asignando las ayudas. Por parte de nuestro municipio, pues tenemos el apoyo, le hemos venido trabajando, que son los programas con el SENA, ¿sí? También estamos haciendo con los jóvenes, es un beneficio importantísimo para que lo sepa, y de paso pues los invito para que los jóvenes que no han resuelto su situación militar, que son desplazados, ¿sí?, pueden acercarse a mi oficina y estamos haciendo este trabajo, les estamos recibiendo las carpetas, ¿sí? Yo les estoy dando toda la información, igual también se está por medio de los medios de comunicación, se les está informando, eso es a nivel nacional, este beneficio por parte de la unidad de víctimas para nuestros jóvenes que puedan solucionar su libreta militar. Entonces se pueden acercar a mi oficina y con mucho gusto yo le doy los requisitos y allí mismo estoy recibiendo las carpetas para ayudarles a solucionar lo de la libreta militar. Es un gran beneficio. Claro. También trabajamos de la mano con la registraduría. A los desplazados no les cuesta sacar sus documentos, sus cédulas, sus tarjetas, ¿sí? No tiene costo, solo lo de las fotos y eso, ¿sí? Okay. Entonces es un gran beneficio también que los apoyamos en esta parte. En este momento estamos trabajando sobre el PAC, ¿sí? Sí. Estamos también organizando ya los subcomités. ¿Esto es para qué? Para que podamos
llevarles a esta población unos trabajos para que ellos puedan desempeñar. Podemos manejar los proyectos productivos, ¿sí? Muy bien. Claro que esto es compromiso de parte y parte. Nosotros como municipio damos las herramientas, ¿sí? Pero ellos también tienen que comprometerse y ser juiciosos en que sí quieren realmente hacer algo para salir adelante, exacto, en estos proyectos. Hay muchas cosas por hacer. Realmente los invito que se acerquen a mi oficina, que pues igual hemos tenido un buen contacto con las personas. Los he estado invitando a que se acerquen, que hagan su actualización, que los podamos ubicar, ¿sí? Para así mismo poderles llevar los beneficios. Se tiene varias cosas que hacer, varias, y realmente sí les invito a que se comprometan con nosotros, a que quieran hacer estos proyectos con nosotros. Igual los vamos a llamar y en el momento que ya tengamos organizado todos estos comités, para así mismo poderles llevar este beneficio a ellos y poder trabajar. Que no solo pues de pronto esperemos que la ayuda, que no sé qué, no, le vamos a dar las herramientas para que ellos también puedan trabajar, ¿sí? Porque no solamente podemos esperar que nos den, tenemos también que dar y comprometernos, y de parte de nuestra administración, en cabeza del doctor John Moreira y de la unidad de víctimas, van a tener este apoyo. Es importante también, Mónica, mencionar que ustedes tienen ahorita como unas campañas, y estas campañas es a nivel nacional, que es Talento TIC. Sí. Hablemos sobre Talento TIC, que eso les interesa obviamente a todos los jóvenes, a los jóvenes en condición de víctimas. Aclaremos eso, a los jóvenes en condición de víctimas. Si usted adolescente se está viendo, si la mamita o el núcleo familiar tienen adolescentes, es importante esta información. ¿Qué es Talento TIC, Mónica? Talento TIC es otro beneficio, ¿sí? Que está dando la unidad de víctimas a través de los centros educativos para estos jóvenes que quieren salir adelante, que están en la universidad, que son pilos, ¿sí? Entonces les están dando becas, ¿sí? Así como se ha pasado en la información en los medios, que si están en la universidad, que si son pilos y quieren salir adelante, esto es una forma de que puedan acceder a estas becas y a este apoyo por parte de... Entramos a la parte final de Al Tablero porque tu opinión cuenta. Vamos con conclusiones, Mónica. ¿Cuál es la conclusión del espacio hoy hablando precisamente de las víctimas? ¿Cuál es el consejo para los adolescentes y sobre todo en los núcleos familiares que en este momento de pronto por temor o por vergüenza que dirán la sociedad porque soy víctima, no se han acercado de pronto a la oficina para que tengan, digamos, ese tipo de beneficios, que sean realmente víctimas del conflicto armado? Pues la invitación que les puedo hacer de parte de la unidad de víctimas es que pues es una realidad que vive nuestro país y que no tenemos por qué avergonzarnos de eso porque no es culpa nuestra. Es una situación que desafortunadamente la estamos viviendo, ¿sí? Y que igual tenemos que convivirla los unos con los otros. ¿Qué podemos hacer desde los jóvenes, invitando a los colegios, ¿sí? Que démosles una mano, ¿sí? Y si no solamente si son víctimas, es la sociedad en general, es recuperar estos valores, ¿sí? Es darle la mano al que necesita, que si tengo a mi vecino y le puedo dar la mano, ayudémoslo. Yo creo que es la mejor forma de construir paz, desde nuestros hogares, ¿sí? Desde nuestras familias, rescatar estos valores y que saben que cuentan con la unidad de víctimas de nuestro municipio para colaborarles y apoyarlos en lo que necesiten. Bueno, mi conclusión final es eso, precisamente, que todos nosotros, los que todavía no somos víctimas, porque en algún momento de nuestra vida, Dios no lo quiera, podemos llegar a ser víctima del conflicto que se vive a diario en nuestro país, es que no seamos indiferentes a tantos hechos que tenemos. De pronto su vecino, su vecina pueden en este momento ser una víctima de ese conflicto y nosotros también entramos como a discriminarlos. Entonces es importante que también busquemos estrategias para poderles ayudar y no seamos indiferentes ante el dolor que ellos están en este momento viviendo. Mónica, mil gracias por aceptar la invitación en Al Tablero porque tu opinión cuenta.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y tenernos en cuenta para estos temas que son tan importantes. Bueno, Mónica, muchísimas gracias a todos ustedes. Feliz 20 de julio, Día de la Independencia. Esperamos día a día que ese proceso de paz siga dando frutos para bien de las víctimas, para bien de nosotros y para bien de Colombia. Que tengan todos una feliz tarde.